para llegar a esa etapa, hubo que pelear contra todo un mundo campesino, hubo una serie de ajustes. Miren, la historia del Estado moderno para las mujeres ha sido la historia del encierro y el genocidio. Empezaron el matrimonio, el convento y el prostíbulo. Y las que no querían estar en alguno de esos tres lugares se las quemó por brujas. Fue un genocidio durante 300 años, en los momentos en que Europa tenía la mayor intolerancia religiosa, pero la mayor, en serio. En lo único que se ponían de acuerdo los protestantes, los católicos, las otras iglesias reformadas, era en quemar brujas. ¿No les llama la atención esto? Después se peleaban, si, ustedes vieron El nombre de la rosa, las discusiones que había en ese encuentro entre dominicos y franciscanos. Ustedes, no sé si habrán entendido, por ahí no era el... Estuve muchos años estudiando historia europea y a mí me fascinaban esos temas, entonces la discusión era si Cristo había pagado por la habitación que le habían ofrecido en Jerusalén o no. Los franciscanos decían que no, y los dominicos decían que sí. ¿Por qué? Porque los franciscanos habían optado por la pobreza y los dominicos por los bienes materiales. Entonces, si Cristo había pagado esa habitación, quería decir que Cristo no veía mal que se gane dinero. Y si no la había pagado, quería decir que Cristo había optado por una vida mendicante. Bueno, se mató gente por esos temas, ¿sí? Ni les cuento, bueno, el fin de la bruja, de la chica que aparece en esa película, que es terrible. Bueno, si bien el tema de la casa de brujas es un fenómeno básicamente moderno, ¿sí? Aparece a partir del siglo XV, a fines del siglo XV, y se sostiene casi hasta el siglo XVIII, pero ya aparecen otras cosas. Bueno, para lo único que los varones se pusieron de acuerdo fue para quemar mujeres. Y mujeres que todas tenían entre 35 y 50 años, que ya tenían cierta actividad sexual, y que además eran comadronas, sabían cómo hacer parir una mujer, atendían a los enfermos, etcétera, etcétera. Y va a haber toda una élite masculina, sacerdotal, que va a querer imponerse en ese juego y que de paso cañazo. Y en un sistema tan injusto como eran en esas épocas, todo lo que eran los impuestos, los señores feudales, etcétera, etcétera, era más fácil echarle la culpa a las brujerías de una bruja mala que decir que el sistema era injusto, despiadado, cruel, brutal, que no comían lo suficiente, etcétera, etcétera. En ese sentido, el capitalismo cada vez que empieza a hacer una de sus transiciones, en esa volteada, las que más perdemos, chicas, somos las mujeres. En estos momentos, ya el capital financiero, etcétera, etcétera, nos estaba dando como una idea en el mundo de que el nuevo tipo de acumulación que tiene el capitalismo en esta fase globalizada, que digamos que el planeta Tierra se tenía que planetarizar, yo no tengo duda. Ahora, tenía que ser el mercado lo que nos globalice. Esa es mi crítica. El mercado, chicas, es la oferta y la demanda, y ahí no hay racionalidad. Es decir, se van a tirar los quesos en Holanda y en África la gente se muere de hambre. Esa es la racionalidad del mercado, pintada groseramente. En este juego de oferta y demanda, el capitalismo hoy está acumulando por desposesión de recursos. Esta es una idea que trabajó David Harvey, que es un geógrafo alemán, marxista, en donde lo tomó mucho la ecología, por ejemplo. Él politiza todo lo que es el espacio geográfico, y ustedes vieron por qué quiere decir desposesión de recursos. Por ejemplo, en el Estado, ustedes vieron que privatizaron todo aquello que son derechos de todos, por ejemplo, el agua. Nosotros tenemos una empresa de algo que en realidad es un derecho humano. Yo sé que acá hay gente que está trabajando en AISA, bueno, que no se enojen, estoy haciendo como una cuestión muy grosera de lo que significa el agua. Están todas siendo empresas privadas, es decir, desposesión de recursos quiere decir que empiezan a privatizarse los recursos que deberían ser de todos. Necesitamos, por ejemplo, hoy cómo se extrae oro. Y bueno, ya el oro se agotó, lo mismo que el petróleo, lo mismo que tantos otros recursos. Nosotros estamos exprimiendo a la tierra con ácido para sacarle esos requechos de oro o de petróleo, eso es el fracking.
sin piedad, estamos haciendo bolsa a nuestro planeta. También, algo que es de todos, ¿quién se lo lleva? Standard Oil, se lo lleva la Shell, cosas que son de nuestro pueblo, o que deberían al menos ser de todas las personas. Esto se llama acumulación por desposesión de recursos. Ahora bien, ¿quiénes trabajan en las minas? ¿Cuáles son los trabajadores de las minas? ¿Cuáles son los trabajadores en los talleres clandestinos? ¿Cuáles son los trabajadores en poblaciones que son mayoritariamente masculinas, que están lejos de su familia? Miren, cuando se planifica una base petrolera, cuando se planifica una mina, también se planifica dónde va a estar el prostíbulo. Porque esos varones los tenemos que tener contentos y en el lugar, que no se emborrachen demasiado, porque al otro día tienen que ir a trabajar, por más que hayan cobrado, bueno, todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué aparece? La mano de obra, por supuesto, las mujeres. Ustedes piensen todo el circuito que hay para recorrer, lo que es nuestra Patagonia, etcétera, etcétera. Y el otro tema, por eso lo quieren presentar como un trabajo. Por eso es la idea de decir, no, pero ellas se están eligiendo. Claro, si te estás muriendo de hambre, ¿dónde estás? Y te dicen, no, hay chicas que se pagan estudios. Miren, yo la verdad que no conocí chicas que se pagaran estudios en situación de prostitución, lo digo con la mano en el corazón. No estoy diciendo que no deba haber, ¿eh? No estoy diciendo que no deba haber. A lo mejor hay chicas que intercambian favores sexuales, por qué sé yo, porque te paguen un mes de renta de tu departamento. No sé, chicas, no lo sé. Ahora, esa no es una prostitución, el cuento que te cuentan no es real. Cuando los varones quieren tener sexos, no llaman a una chica que trabaja de manera independiente, porque no existe la prostitución independiente en estos momentos. Ustedes hagan una prueba en la ciudad de Buenos Aires, párense en una esquina a intentar tener clientes, a ver cuánto tiempo duran antes que venga alguien a darte una trompada y explicarte cómo es. A ver cuánto duran. Por ejemplo, hay una película también muy interesante que hizo un americano que trabajó sobre el mal llamado turismo sexual. A mí no me gusta decirlo. Pero cómo los gringos vienen y van a distintos países a hacer lo que en su país no les permiten. Y eso se llama mongering. Y él ahí muestra todo un circuito a través de un joven. Ojo, la película, a mí lo que más me gustó, si se puede decir, es que no te ponen un viejo espantoso, decrépito, requiriendo los servicios de una joven, sino que te ponen un gringo joven, copado, jugador de no sé qué, que él antes de los 28 quiere acostarse con 1000 mujeres. Miren la meta. Un ganso, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero, digamos, un pibe, yo les diría que hasta lindo, simpático, no lo ves malo. ¿Con quién se contacta ese pibe? Con otro varón, que entonces le empieza a pedir qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que hace ese otro varón? Le empieza a conseguir chicas que vos las ves, y son chicas que no son ni siquiera de Capital Federal, porque vos ves que están viniendo del interior. Incluso en un momento, hay cosas que tiene la película que son, pero está bien, las sabemos las que quizás tenemos un oído más entrenado, ¿no? Pero una de ellas le dice, che, ¿la viste Alcira? Y otro dice, bueno, basta de conversar. ¿Por qué preguntar por Alcira? Porque después le dice, Alcira es la hermana. ¿Qué independencia tenés vos si le tenés que preguntar a un tipo que vos pensás que quizás se acostó con la que puede ser tu hermana cuando vos no tenés la posibilidad de llamarla por un celular? Para que entendamos cómo es ese mundo, ¿no? Porque se vende, no, yo trabajo los días que quiero, no, chica, nadie trabaja los días que quiere, es un trabajo con unos niveles de explotación, por eso todas las pibas en general toman mucho alcohol, consumen muchas sustancias, porque es muy difícil sostener el ritmo que te exigen, ¿sí? Entonces, lo primero que eso te lo cuenta muy bien Sonia Sánchez, lo primero que necesitan es anestesiar el cuerpo, porque si no, no bancan el ritmo que les están imponiendo. Y ojo, y estoy hablando de una prostitución dentro de todo VIP, son clientes que vienen del extranjero con mucha plata, etcétera, etcétera. Podemos hablar de otro tipo de prostitución que es mucho más vernácula y brutal, aunque para mí toda la prostitución es brutal, pero digamos que hasta incluso en esa entrega y esa mercancía de cuerpos, hay situaciones que son mucho más violentas. En este sentido,
a mí me parece que cuando nosotros estamos pensando, ¿por qué se insiste tanto con el trabajo sexual? Porque es una forma de naturalizar la bestialidad que se encubre y la violencia de esa violación sistemática a esos cuerpos. Entonces a las pibas se las convence, no, mirá, si vos te llamás trabajadora, primero vas a tener tu dignidad, ¿cuál es la dignidad de alguien que está vendiendo su cuerpo? ¿Cuál es la dignidad de alguien que para vivir tiene que exponer su agujero? Muchos me dirán, y bueno, las señoras que limpian una casa, sí, está bien, pero tienen más independencia esas señoras. ¿Sí? Tienen mucho más independencia, tienen un sindicato, digamos, nada que ver. Y aparte el estigma social que significa. Porque así vos la llames trabajadora sexual, no es que un nene va al colegio y le preguntamos, ¿qué es tu mamá? ¿Trabajadora sexual? No, no es así esto. Y eso lo sabemos todos, y todas, y todes. Entonces, a mí me parece que es ahí donde yo insisto mucho en que se viene toda esta idea de, y aparte ustedes van a ver cómo se lava el lenguaje, por ejemplo, todo este tema si es trabajo, si no es trabajo, ustedes fíjense que lo estamos discutiendo las mujeres. Curiosamente, en esta relación, mayoritariamente las personas en situación de prostitución son mujeres, mayoritariamente. Hay trans que también están en una situación complicadísima, muy difícil. Hace poco violaron a una chica trans en La Plata, 20 tipos, por poco no la matan, o sea, es terrible la situación de toda la diversidad, pero cuando nosotros estamos en estos temas, yo digo, cuando yo hablo de las mujeres, ustedes piensen, no solo estoy hablando de mujer en base al sexo biológico, estoy hablando de mujeres respetando la definición del sujeto, ¿sí? No, no importa si tiene vagina o cómo, yo estoy respetando cómo se siente. Ahora, en esa discusión, mayoritariamente las personas en situación de prostitución son mujeres. Los principales prostituyentes que pagan son varones. Queda totalmente afuera esta característica que es central a la hora de discutir estos temas. Y siempre les gusta a todos ponerlo, bueno, esto es una discusión del movimiento de mujeres. No, esta es una discusión social, esta es una discusión de derechos humanos. ¿Qué de las mujeres? Nos excede como discusión. Por supuesto que nosotras, al ser mayoritariamente la que estamos en una situación de explotación, por supuesto que nos interesa. Pero miren, también es una buena oportunidad para decirle a todos los varones que ahora se dicen feministas, que nos acompañan en las marchas, que bancan el poliamor, que son reabiertos. ¿Saben qué? Ser feminista hoy desde el ser varón no es venir con nosotras a las marchas, ¿eh? Es cuestionar los privilegios de ellos. Son feministas y empiezan a cuestionar sus privilegios, sino que a mí no me acompañen a ninguna marcha porque yo no lo necesito. Lo digo de corazón también. Entonces, en este sentido es que yo pienso que por un lado está todo este lavado, por ejemplo, en vez de situación de prostitución, hablas de trabajo sexual, en vez de prostituyente, decís cliente, como si esto fuera un viso comercial, ¿no es cierto? Hablas de consumo, él consume. Él está violando, él está pagando para violar legalmente a otra persona, que lo está haciendo porque ese dinero lo necesita para comer o para mantener a su familia. Encontraron la forma de violar legalmente a través del dinero. La violencia de ese acto es enorme y se disuelve en todo un lenguaje de consumo.